Soy Nora Mendoza Hereira del grado séptimo del Colegio de la Sagrada Familia y en esta oportunidad les haré la narración de la obra El joven Moriarty y los misterios de Oxford de la autora Sofía Rey. James Moriarty es un adolescente de 14 años que ha dañado la boda de su padre con la señora Woodward 9 veces. Su padre le ha pedido que no intervenga en la próxima ceremonia y a cambio James le pide su autorización para el uso exclusivo del establo abandonado, 200 libras y un ayudante para poder hacer su laboratorio. James y su padre firmaron un contrato donde se establecía lo anterior y que dentro de 6 meses James tendría su laboratorio. Al día siguiente, cuando James iba en búsqueda de John, el hijo del jardinero, con quien le entretenía pasar tiempo, se cruzó con su padre en las escaleras y estando allí escucharon un grito que venía de la entrada de la casa. Era Amelia, la criada, que encontró en la puerta una cesta que tenía un bebé. Cuando la señora Woodward vio al niño, sus ojos se condensaron como esferas de lava azul. Una de las criadas se dio cuenta que el bebé llevaba un colgante que decía, se llama James, como su padre. Al ver esto, la señora Woodward enloqueció, persiguiendo a James por toda la casa hasta que el señor Moriarty la grita y le confirma que el bebé sí es hijo de él y que James no tiene nada que ver con el asunto. De la impresión, la señora Woodward se desmaya. James se lleva a su hermano a otra habitación y cuando la pianista se recupera empieza a destrozar todo el cristal y las antigüedades mientras le reclama a su prometido su engaño. El señor Moriarty reúne a sus hijos, James y Arabella, y a su futuro hijastro, James, para decirles que se irían de viaje a la ciudad de Oxford, porque su prometida estaba muy afectada. Al principio, Arabella se negaba a ir de viaje, pero lo aceptó para poder presentar su escrito teatral en un concurso de jóvenes dramaturgos. James decide quedarse para cuidar de su madre. Al llegar a Oxford, James le pidió al reverendo Dodson que lo llevara a él y a John al escondite de la mascota Arabella, un pájaro dodo que se notaba se estaba alimentando bien porque estaba muy crecida. Al escondite llegaron el señor George MacDonald y sus hijos Mary y Ronald, con quienes empezaron a conversar. Cuando salen de ese lugar, James, John y el reverendo Dodson se fueron a casa de los Liddell a cenar y allí encontraron a Alice, que había crecido notoriamente. Durante la cena hablaron de diferentes cosas y al terminarla, Alice pidió permiso para dar un paseo con John y con James, pero John dijo que estaba cansado del viaje y se fue con el reverendo, mientras Alice y James quedaron solos y ella le confiesa que tiene un secreto, mostrándole un manojo de llaves de todos los tamaños y diseños. Entonces deciden ir a la Facultad de Historia para ver armaduras medievales. Mientras observaban, entra un muchacho de unos 20 años, Sebastián, que al principio los intimidó, pero después se dieron cuenta que todos estaban interesados en la historia y podían estar en la sala sin problemas. James y Alice se volvieron a casa y de despedida Alice le dio un beso a James en la mejilla. A la mañana siguiente, James se despertó a las 6 y como John estaba dormido, le dejó una nota diciéndole que se encontrarían a la hora de comer. Cuando James caminaba para encontrarse con Sebastián, vio a Frau Weiss, la institutriz, discutiendo acaloradamente con un hombre de bigote espeso de morsa. James siguió a su cita con Sebastián, quien quería que sus compañeros de college perdieran la competencia de remo, y entonces James se dio un plan para hacerlos perder, logrando su objetivo. James se fue a casa de los Liddell con John y Arabella para el almuerzo, y al terminar todos se dirigen a la sala de conferencias, donde el reverendo Dodson daría a conocer su nuevo libro. El reverendo empezó a contar cómo había conocido a las hermanas Liddell, y como había muchas personas se estaba poniendo nervioso, y Alice tuvo que terminar el relato. La madre de Alice y sus 3 hijas le regalaron al reverendo un conejo blanco, al que habían vestido con un chaleco, corbata, zapatos y reloj. El señor Dodson sostenía el animal para mostrárselo a los asistentes, y escucharon unos gritos. El conejo se escapó de las manos del reverendo, mientras James y otras personas fueron a ver qué sucedía. En el estrado, el conferenciante Regal Smoother, director del nuevo manicomio Bradmore, en Londres, y hombre de bigote espeso de morsa, sufría convulsiones. James alcanzó a ver cómo se quedaba rígido. El doctor Bell confirmó que no tenía pulso y que parecía un caso de envenenamiento. Trasladaron el cuerpo a la Facultad de Medicina y después una de las autoridades académicas solicitó a todos permanecer en la sala, pero John quedó afuera. La mayoría de las personas creía que el asesino era el señor Doyle, porque lo señalaban de loco, y el señor Smoother había pronunciado palabras muy duras contra los lunáticos. La policía iba en búsqueda del señor Doyle, porque éste no se encontraba en la habitación, pero James les hizo ver que no podía haber salido de allí, y lo encontraron con su esposa y su hijo en el armario.
Cuando capturaron al señor Doyle, decía que las hadas habían matado al señor Smoother. Días después de que el señor Doyle fuera recluido, Dodgson invitó a James, John, Arabella y Alice a desayunar. Al rato llegaron las dos Marys, hijas de los amigos del reverendo, diciendo que tenían algo por mostrar, y sacaron una elegante cajita que contenía un diminuto esqueleto que parecía tener alas translúcidas y que habían encontrado esa mañana cerca de un manzano. Todos los adultos comentaban el descubrimiento de las niñas y llegaron al lugar el Dr. Bell con otro de los médicos encargados del examen forense, anunciando que habían encontrado una pequeña picadura en el cuello del cadáver. El reverendo Dodgson manifestó que liberaran al señor Doyle, pero el señor Dihon se negó afirmando que estaba mal de la cabeza y el señor Bell también se negó diciendo que estaba como poseído, señalando al reverendo, quien se desmayó. Todos los presentes recordaban el episodio de la muerte del señor Smoother, pero James les notó que el reverendo exageraba con el aceite de ricino como purgante y en grandes cantidades podría ser tóxico, lo que confirmaron y permitió que actuaran rápido. Al día siguiente, Arabella había organizado una sesión de deducción científica junto con el señor Rounsquare para encontrar quién era el asesino. Durante esta descubrieron que el esqueleto hallado por las Marys era falso y en realidad lo habían hecho ellas con huesos de un petirrojo, un murciélago, un ratón de campo y 3 grandes libélulas del Támesis, por indicaciones del reverendo Dodgson para liberar al señor Doyle. La mitad de los asistentes estaban enojados por el engaño. El señor Rounsquare trató de poner orden y James, con su mejor expresión de inocencia, le entregó una caja de cerillas al Dr. Bell, quien, algo sorprendido, abrió la caja encontrando una avispa muerta. Uno de los profesores asistentes confirmó que se trataba de un avispón asiático gigante, Vespa mandarinia. En pocos minutos, la mayor parte de los presentes se convenció de que el insecto era el causante de la muerte de Smoother y el señor Doyle fue liberado. James fue a despedirse de Sebastián en la estación de tren y por última vez habla del asesinato del señor Smoother cometido por Sebastián. Al llegar a casa de Oxford, James iba bajando con su pequeño hermano las escaleras y al llegar al vestíbulo vieron una chica con ojos azules y espesos bucles pelirrojos, quien muy nerviosa aseguraba haber recibido una carta en la que le citaban a presentarse en la casa ese día. La señora Woodward le preguntó al señor Moriarty quién era la chica, pero él no le respondió. Se trataba de Lisa, la madre del bebé, hijo del señor Moriarty. James, al enterarse, se aprovecha de la situación y le pide a la señora Woodward, ahora su madrastra, que lo dejara empezar de inmediato con su laboratorio, a lo que ella accedió. James continuó hablando, diciendo que su padre le prometió que podría contratar un ayudante y la persona que él quería era Lisa, si ella aceptaba. Ella acepta, pero la señora Woodward no estaba de acuerdo y James, ante su mirada asesina, no hizo más que sonreír malévolamente.